Está trabajando a esta hora de la mañana para sacar adelante este radioanálisis. Ahora sí, saludamos a nuestro primer invitado del día porque queremos hablar de todo lo que está ocurriendo a propósito, ¿no?, de estos anuncios en materia económica, comercial que ha hecho durante los últimos días el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Saludamos al economista y ex director general de Relaciones Económicas Internacionales, Direcon, Osvaldo Rosales, a quien le damos la bienvenida. Osvaldo, muy buenos días, gracias por estar nuevamente acá en la radio. Me avisan por interno, Osvaldo, que al parecer está muteado. Lo tenemos por ahí, pero no lo podemos escuchar. Usted nos habla ahí nomás cuando le quite el silencio ahí a la conexión que estamos estableciendo a esta hora de la mañana. Problemas de los tiempos que estamos Osvaldo viviendo, Rosales, ¿no? sí. Okay. Típico de esta era, ¿no? Osvaldo, ahora sí parece que lo estamos escuchando bien. Ok, ahora sí. Ahora sí. Ahí sí. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Bienvenido de vuelta acá a la radio. Muy bien, encantado de estar nuevamente con ustedes. Sí, Osvaldo, queríamos conversar con usted a propósito, bueno, de esta confirmación que se dio de manera bastante sui generis, además a través de redes sociales por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de este aumento en los aranceles a el cobre, no solamente para nuestro país, sino que a nivel mundial, pero que obviamente por el nivel de producción que hay en nuestro país y las importaciones que se realizan desde Estados Unidos, podría generar una situación ahí que vale la pena analizar, pero esto se suma a una serie de decisiones, ¿no?, que hemos ido analizando durante los últimos meses y que de hecho el día de hoy también tiene otro hito. O sea, anunció un alza del 35% de los aranceles de Canadá, vecino directo ahí de Estados Unidos, así que es una situación que obviamente al parecer va a continuar en el tiempo. ¿Qué podemos decir en primer lugar, Osvaldo, a propósito de lo que hemos conocido durante los últimos días? Yo creo que el presidente Trump se ha ido entusiasmando con una reacción de los mercados financieros, particularmente bastante complaciente con sus últimas medidas arancelarias. Hay que recordar que si hay algo que a este señor lo obsesiona, o más bien lo condiciona, es la reacción de estos mercados. Si hacemos memoria, el llamado Día de la Liberación, el 2 de abril, bueno, conocimos las famosas tablitas de la ley, pero ya a una semana, el 9 de abril, hubo una reacción muy fuerte, no tanto en la bolsa como en el mercado de bonos del Tesoro de largo plazo. Con lo cual, los mercados lo que estaban diciendo es que estaban perdiendo credibilidad en los activos norteamericanos y por lo tanto le exigían una tasa de interés mayor para poder comprar esos bonos. Y eso gatilló el inicio de la pausa arancelaria del 9 de abril y que se vencería este 9 de julio. Pero poco antes del 9 de julio apareció, ¿no es cierto?, una nueva prórroga que sería hasta el 1 de agosto. Y como la reacción de los mercados fue más bien contemplativa, diciendo, bueno, habrá que esperar, hasta ahora la economía norteamericana no se está complicando demasiado, por ende, sigamos comprando, y efectivamente los índices de Wall Street han mostrado datos positivos, y eso, en mi opinión, está llevando a una nueva fase, que como usted bien lo mencionaba, no solo tiene que ver con el arancel del 50% al cobre, sino también con el arancel de 25% para Corea, para Corea del Sur y Japón. Y ahora la amenaza de subirle el arancel a Canadá del 25 al 35% para los bienes no cubiertos por el acuerdo. Y hay que incorporar que justamente hace menos de una semana Canadá había eliminado, en un gesto de buena voluntad, un impuesto a los servicios digitales que había implantado hace algunos meses, porque eso irritaba a Trump. Bueno, de hongo le importó muy poco eso a aquello. Y además, y con esto concluyo esta parte, él acaba de indicar que está evaluando la posibilidad de que el arancel base del 10% a todo el mundo suba al 15 o al 20%. Lo estoy examinando, dice. O sea, estamos viviendo una nueva fase y mi impresión es que esa fase va a durar poco, porque si efectivamente hace todo aquello,
probablemente la nueva reacción de los mercados del bono, de bonos de largo plazo, sea negativa y va a obligar a un retroceso. Eso es lo que yo estoy viendo por ahora. Osvaldo, buen día. Y con ese análisis, ¿cómo deberíamos tomar este nuevo arancel de 50% para el cobre? Que todavía no es concreto porque no nos ha llegado la orden ejecutiva, pero ¿cómo deberíamos tomarlo como noticia, al menos por redes sociales? Bueno, es una mala noticia, obviamente, porque se trata de un arancel que no tendría cabida en el marco del Tratado de Libre Comercio que vincula a Estados Unidos con Chile en materia comercial. Por lo tanto, es un incumplimiento de un aspecto básico del acuerdo en el que Estados Unidos estaría incurriendo. Ahora, suponiendo que esto se mantiene, y yo tengo serias dudas al respecto, pero suponiendo que eso se mantiene, todavía hay cuestiones que no están definidas. En primer lugar, si esto afecta a todos los productos vinculados con cobre y en particular si esto se aplica a los cátodos, que es lo que fundamentalmente Chile exporta a Estados Unidos. Hasta ahora no hay referencias sobre aquello. En segundo lugar, en el marco de esta nueva fase, yo creo que es importante también conocer cuál es la reacción de las empresas norteamericanas que utilizan el cobre, porque acá los datos son bien interesantes. Estados Unidos importa la mitad del cobre que consume. Y por lo tanto, si quisiera, ese es el sueño de Trump, producir internamente todo ese cobre, tendría que aumentar su producción de cobre en alrededor de 95% o algo más. Y sabemos que en el caso del cobre, no es porque sí que estén importando cobre de Chile, de Canadá, de México y de Perú, sino porque no tienen las condiciones domésticas para ello. Por ende, si esa tarifa del 50% permaneciese en el corto plazo, lo que va a pasar es que aquellos productores norteamericanos de manufacturas que utilizan el cobre en construcción, en infraestructura y más aún en las nuevas tecnologías, bueno, van a ver sus costos incrementados y por ende va a subir el costo de producción para toda la manufactura norteamericana que utiliza cobre, que es prácticamente toda, y eso lo va a hacer menos competitivo. Entonces, eso explica, por ejemplo, que AmCham, la Cámara de Comercio Chileno-Norteamericana con sede en Chile, ha planteado su desazón sobre esta medida y la vea no solo injusta, sino que además contraproducente para los intereses de Trump de revivir la industria manufacturera. Osvaldo, uno tiende a pensar, y así lo ha expresado también Donald Trump, no es que esté innovando, ¿no? en mi línea de reflexión, sino que la idea detrás de todo esto es potenciar, por así decirlo, supuestamente, la industria local, ¿no? Revitalizar, que en el fondo que Estados Unidos vuelva, entre comillas, a ser autosuficiente en una serie de materias y que los empleos no se vayan a otras partes del mundo, sino que se queden en los Estados Unidos y supuestamente de esa forma revitalizar la economía. Pero esa intención uno puede pensar que toma tiempo. No es que de un día para otro una serie de áreas o industrias que no habían estado muy dinamizadas en Estados Unidos vuelvan a partir de que se impusieron estos aranceles. Por ejemplo, en el caso del cobre, y lo han dicho algunos analistas a propósito de la noticia que conocimos durante esta semana, que Estados Unidos sea autosuficiente en materia de producción de cobre les va a tomar por lo menos 10 años. Entonces, en todo ese periodo entre medio, quienes van a terminar pagando los costos de estos aranceles van a ser principalmente los ciudadanos de los Estados Unidos, la población estadounidense, que van a ver incrementados una serie de productos en sus precios a partir de estas decisiones. Entonces, por ese lado cuesta un poco más entender este tipo de medidas que adopta Donald Trump. ¿Cómo podemos entender esa línea de pensamiento, ¿no? Que uno pudiese pensar que hay detrás de estas decisiones del presidente de los Estados Unidos? Porque hay quienes también dicen que más que esta, por así decirlo, visión de futuro, ¿no? Que se apuntaría respecto de cómo debe funcionar Estados Unidos hacia adelante, hay otros aspectos que incluso pueden ser más simples, como simplemente negociar otros temas a partir de este tipo de noticias. Obviamente, ahí usted da en el clavo
En mi opinión, el sueño de Trump es volver a los años 60, en que Estados Unidos dominaba el conjunto del comercio mundial en materia de manufacturas y donde la industria automotriz era la que arrastraba el carro de la economía mundial y más aún la catedral automotriz estaba en Detroit, en Michigan. Eso evidentemente no es posible hacer retroceder el reloj de la historia. Y además tiene un tremendo equívoco económico que hace poco la revista The Economist lo planteó muy bien, que tiene que ver con lo siguiente: a medida que los países van avanzando en términos del ingreso per cápita, hay una tendencia muy clara y muy definida, que ningún estudioso la niega, en términos de que la agricultura va perdiendo peso en términos de producción y empleo, luego viene la manufactura, que va perdiendo peso también, en aras de los servicios. Los servicios son los que van ganando en la presencia del producto y la presencia del empleo, particularmente con las nuevas tecnologías, etc. Entonces, claro, si uno toma el empleo manufacturero, en el año 2000, el 17% del empleo norteamericano era manufacturero. En el año 2020 era 8%, es decir, cayó del 17 al 8%. Y eso sería un drama para Trump. Si ahora vemos el empleo, desde 1990, Estados Unidos ha perdido 5 millones de empleos manufactureros, pero ha ganado 12 millones en servicios profesionales y comerciales y 3 millones en transporte y logística. Por lo tanto, lo que aspira el señor Trump es a contrariar la teoría económica del desarrollo. Porque a medida que los países van avanzando en su curva de ingreso per cápita, bueno, aumenta la demanda por servicios, salud, educación, turismo, transporte, tecnologías de información. Y esos servicios tienden a generar mejor empleo remunerado que la manufactura. Además, hay un aumento en productividad vía tecnología, vía automatización, que reduce el empleo manufacturero por unidad de producto. Entonces, hoy día, si Estados Unidos volviese a ser el campeón mundial de las manufacturas, hoy día las manufacturas, comparadas con la de hace 10, 20 o 30 años, generan mucho menos empleo por unidad de producto, por la propia automatización. De manera que es un sueño absurdo que está destinado al fracaso. Estamos conversando con el economista y exdirector general de Relaciones Económicas Internacionales, Direcon, Osvaldo Rosales. Osvaldo, leí ayer dos análisis. Uno que decía que, mientras Estados Unidos no tenga su propia capacidad de producción interna, nosotros no veríamos impactos significativos en nuestra industria del cobre. Otra que decía que este tema podría ser positivo a corto plazo para la industria del cobre, pero no positiva a largo plazo. ¿Cómo analiza ambas afirmaciones? Yo creo que en el corto plazo el efecto no debiera ser tan relevante como lo ha planteado la presidenta de la SOFOFA. ¿Por qué? Porque Chile exporta a Estados Unidos el 11% del cobre que exporta al mundo. Como exportamos al mundo, como nuestra oferta exportadora está compuesta en un 50% por cobre, eso quiere decir que estamos exportando a Estados Unidos, en términos de cobre, alrededor de 5,5% del total de las exportaciones. Entonces el efecto, en el peor de los casos, sería acotado a ese rango. Y digo en el peor de los casos porque ciertamente nadie podrá esperar que otro país reemplace el total de la demanda de Estados Unidos, pero ciertamente parte de ella puede ser capturada por un conjunto de otros países. Por ejemplo, la Unión Europea, por ejemplo, China, India, el resto del sudeste asiático, por ejemplo. Pero además lo que está aconteciendo es que producto de estas locuras arancelarias, que ya venían siendo anticipadas por los mercados del cobre, bueno, venía aumentando la demanda por razones especulativas, de manera tal que el cobre está en un precio récord histórico, ¿no es cierto? Está sobre $5 la libra. Y por lo tanto eso hace que en el corto plazo, digamos de aquí a diciembre, el efecto acumulado tanto del mayor precio del cobre como del incremento en las exportaciones de cobre, que las exportaciones totales, no de cobre, las totales de Chile en los primeros 5 meses han aumentado 4,7%, y las exportaciones de Estados Unidos han aumentado 26%, impulsadas básicamente por la minería, por el cobre. Por lo tanto,
ese incremento importantísimo en las exportaciones de cobre a Estados Unidos, más el nuevo precio histórico, va a hacer que en el neto, como promedio de año, tengamos un buen resultado del cobre. De allí que uno puede esperar que efectivamente, si esto permaneciese el resto digamos, para el año 2026, ahí la situación puede ser algo distinta. Pero insisto, como yo veo que el señor Trump se está entusiasmando con sus medidas ante una respuesta más bien pasiva de los mercados financieros, puede acelerar, puede llevar el 10% universal al 15 o al 20%, puede seguir replicando a Brasil si es que Brasil retalía los productos norteamericanos. Bueno, y todo eso seguramente va a convulsionar al mercado financiero y probablemente tengamos un nuevo retroceso en la política arancelaria de Trump. Uh-huh. Osvaldo, nos queda un minuto, pero sé que lo voy a poner en un aprieto, pero diversificar las opciones comerciales de nuestro país, en particular toda esta polémica en torno a los BRICS, a propósito de lo que hemos visto de Estados Unidos, que claramente ya no es un socio confiable. ¿Cómo lo ve? Hay que diversificar en todas las direcciones posibles, en todas las direcciones posibles. No solo eso, cuando uno mira los datos de crecimiento en los últimos 20 años, no cabe ninguna duda que el sector más dinámico de la economía mundial está radicado en Asia, Asia Pacífico en particular. Y ahí hay una apuesta muy errónea del presidente Trump, porque justamente si ustedes examinan 2 días antes del arancel al cobre, justamente castigó a Indonesia, a Malasia, a Vietnam, aparte de China, y por lo tanto está provocando una reunión de emergencia de las economías de ASEAN para ver cómo reaccionan frente a eso. Y es muy difícil para Estados Unidos tender una red de alianza con esas economías para que se enfrenten a China en circunstancias que la está afectando de manera tan drástica, en particular a los países de menores ingresos de la zona, países que, como Myanmar y Laos, que estarían enfrentando aranceles del 40%. Osvaldo Rosales, exdirector general de Relaciones Económicas Internacionales de Direcon, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y ayudarnos a entender un poco mejor la política arancelaria de Donald Trump, bueno, que se llama guerra arancelaria también. Buen día. Que tenga buen día. Gracias, Osvaldo. 7:58. Hacemos una pausa en esta primera edición de Radio Análisis, pero siga junto a nosotros y nosotras porque llega Patricio López para continuar con esta primera edición. Cori, nosotros nos reencontramos el lunes. Nos reencontramos el lunes, pero quédese en Radio Universidad de Chile.